siguiente espacio es una presentación de Clínica Hacter. Y por supuesto que el especialista, el referente para hablar de estos temas es el doctor Isaac Hacter. Muy buenos días, doctor. Buenos días, es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. Vamos a seguir hablando sobre las discopatías. Y tenemos muy buenas imágenes. Muy buenas imágenes. Tenemos, aparte de tener buenas imágenes, todos tenemos buenos discos, por suerte, gracias a Dios. Los discos, que justamente es el tema de la charla de hoy, está entre las vértebras de la columna vertebral, y valga la redundancia, tanto en el cuello como en la columna dorsal, como en la columna lumbar. Acá lo que estamos anticipando un poco era las imágenes de lo que va a suceder con nuestros discos a medida que pasan los años, a medida que pasa la vida y en circunstancias especiales. Esto es un corte visto de arriba, que el círculo justamente es el disco visto de arriba, y el centro rojo anaranjado es el núcleo del disco. El disco, como decíamos, entre las vértebras, es un colchón amortiguador que nos permite, entre otras cosas, que no rocen las vértebras y nos permiten cierta movilidad. Y el núcleo, por lo general, es central, es el núcleo rojo, pulposo, central, y es como una bolita que tiene cierto juego que se puede desplazar dentro de ese centro. ¿Cuándo? Por eso dice un disco normal, en realidad, no es discopatía, es un disco normal eso. Cuando por determinadas circunstancias, llámese de la edad, del envejecimiento, laborales, profesionales, esfuerzos desmedidos, esfuerzos exagerados, y en fin, un sinfín de posibilidades, ese disco comienza a migrar, fundamentalmente lo hace hacia atrás y hacia los costados, porque es la parte más débil del disco. Es muy difícil que ese núcleo vaya hacia adelante. Generalmente va hacia atrás y hacia los costados. En este caso estamos viendo cómo va, digamos, hacia la periferia, hacia atrás. Eso ya es una posición patológica del núcleo pulposo. Esto ya es anormal. Ningún núcleo normal llega hasta la periferia del disco. Esto es un concepto importante. Estos son, evidentemente, simplemente imágenes didácticas. En el transcurso de su pasaje hacia la periferia, si se van a producir fisuras en la parte azul, en esa parte celeste, que ya van a estar produciendo el prólogo de problemas, molestias, sensaciones. Quizás al principio los primeros movimientos no, pero cuando se empieza a fisurar y empieza a llegar hasta la parte periférica, el anillo fibroso periférico, ahí ya va a dar problemas. ¿Problemas dónde? Problemas donde va a estar ubicado el disco, si es en el cuello, si es en la columna dorsal. Menos frecuente la columna dorsal y muy frecuente en la parte baja de la columna. ¿Qué estamos viendo acá? Acá lo que estamos viendo es la protrusión. No solamente el núcleo pulposo llegó hacia la periferia, tocó el anillo fibroso externo, sino que lo empujó hacia afuera. Esto es un concepto importante. Las famosas protrusiones discales es esto, didácticamente hecho en un dibujo. Es como el globito de una cubierta que se forma justamente un globo sin pinchar del todo. O sea, se forma el globo en la cubierta, una cubierta, digamos, con cierta circunferencia, y el globo. Esto es más o menos lo mismo. Es decir, protruye el disco, protruye el anillo fibroso externo, pero presten atención que en esta protrusión no rompió el anillo fibroso externo. Esto es un concepto muy importante, porque la diferencia entre la protrusión y la hernia discal, dicho muy sucintamente, es esto que estamos viendo, es la rotura del anillo fibroso. O sea, pasamos por la etapa de fisura, que el núcleo central se moviliza un poco, pasamos por la etapa de protrusión, es decir, ya cuando el núcleo llega a la parte externa del anillo fibroso, ya los dolores comienzan a ser mayores. Claro. Cuando protruyen, imagínense, la columna no está para ser protruida, porque tiene un poco margen para problemas, para movilizaciones. No olvidarnos que por ahí emergen las raíces nerviosas que van hacia todo el cuerpo. Por ejemplo, si esta protrusión o esta hernia está en el cuello, vamos a tener un fuerte dolor de cuello y un fuerte dolor de un brazo, del otro brazo, con sensación de cosquilleo, hormigueo, adormecimiento. Si esta hernia o protrusión, como en el caso del número 3, va a estar en la columna lumbar, fundamentalmente donde más se ve es en la columna lumbar baja, L4, L5, L5, C1, lo que vamos a tener es un fuerte dolor de cintura, un fuerte dolor
en una o en las dos nalgas y un fuerte dolor en una o ambas piernas. Las famosas ciáticas por discopatía lumbar, por protrusión o hernia discal. Esto es muy común, es decir, relativamente común. Mucha gente está sufriendo, hoy en día gente que nos está mirando, mucha gente seguramente que está en cama. Absolutamente. Con una hernia de disco, esperando a ver si se mejora, si no se mejora, si pasa el cirujano, si no pasa el cirujano. Bueno, en esto estamos trabajando para que justamente mejoren sin que pase, es decir, a etapas mayores quirúrgicas, ¿verdad? Muy bien. Es un concepto importante y la semana que viene vamos a seguir sobre estas imágenes, muy importante considero yo. Sin duda, absolutamente un tema de enorme vigencia y de enorme actualidad, como decía el doctor Hachter. ¿Cuántas personas tienen este tipo de patologías? La pausa, testimonios de exteriores sobre el tema central y ya venimos con el doctor Pedro Bustelo, casos clínicos en depresión.